Bueno, empezamos pues este taller o guía de trabajo de adaptaciones curriculares para estudiantes que tienen necesidades educativas específicas asociadas o no a la discapacidad. Para entrar más al tema, empiezo con una declaración que se realizó en 1994 bajo un convenio con algunas organizaciones gubernamentales internacionales en el cual dan indicio de que ahí empieza la inclusión, la verdadera inclusión. Entonces, en esa declaración, pues, se menciona que las personas con necesidades educativas especiales, en ese tiempo se las llamaba especiales. Ahora, pues, ya hubieron algunas modificaciones en cuanto a la nomenclatura o la palabra correcta de decirlo. Entonces, las personas con necesidades educativas especiales que deben tener acceso a las escuelas ordinarias deberán ser integradas en una pedagogía, aquí nos dice, centrada en el niño y capaz de satisfacer todas las necesidades que presenta el niño o estudiante. Siguiendo pues con la misma, el índice o los temas que vamos a topar aquí trata de las adaptaciones curriculares en sí, que es lo que más nos interesa como docentes. Las necesidades educativas específicas asociadas a la discapacidad, las necesidades educativas específicas no asociadas a la discapacidad, los procedimientos para realizar una adaptación curricular individualizada y los anexos que nos da la misma guía. Ahora, al momento de que nosotros como docentes queremos detectarlo al estudiante que tiene necesidades, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Nos dice aquí, pues, ya que cada estudiante tiene una forma de aprender, una forma de acceder a los aprendizajes, nosotros debemos darnos cuenta de que cierto estudiante, pues, está pasando por un proceso que se le dificulta bastante la adquisición de los conocimientos. Y en eso debemos ser nosotros intrínsecos, ya que vamos a tener que darnos cuenta primero en las causas. Si tenemos información adicional, nos puede facilitar. Y siguiendo, con el tipo de necesidades educativas específicas también tenemos que tener en cuenta. Aquí, por ejemplo, mediante un informe de las dificultades observadas en el aula, no con el fin de etiquetar ni estigmatizar al estudiante, lo vamos a hacer este informe, no técnico, simplemente vamos a ubicar los datos, las características que yo puedo evidenciar dentro del aula al momento de que el estudiante está aprendiendo. ¿Ya? Todas esas características las vamos a presentar en un documento llamado un informe no técnico. Eso se lo presentará ya sea al DESE, se lo presentará al DESE, a las autoridades para que tengan conocimiento. Luego de aquello, el DESE solicita al docente llenar el cuestionario de evaluación de problemas de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, hasta aquí tenemos como docentes de aula que presentar dos. El primero que es el informe no técnico, obviamente un informe donde nosotros prácticamente este, escribiremos, pondremos todas las dificultades, las características, todo lo que nosotros hemos evidenciado y seguido por el CEPA, que es el cuestionario de evaluación de problemas de aprendizaje. El docente entrega ambos documentos al DESE y en caso de que no exista DESE, entregar a la UDAE. El DESE realizará seguimiento y la UDAE realizará control respectivo de los DESE para que los derive al Ministerio de Salud Pública, ¿ya? Aquí también nos menciona que se plantean estrategias, entre ellas las adaptaciones curriculares grado 1, grado 2, grado 3 por parte del docente y con el apoyo del equipo multidisciplinario de la institución educativa. Eso ahora ya ha cambiado. Por ejemplo, ahora pues las adaptaciones del grado 2 prácticamente lo pone la Unidad Distrital de Apoyo a la Inclusión. En cuanto a los aspectos a considerar aquí y a evaluar, se deben siempre tener en cuenta los siguientes.
Por ejemplo, si hablamos de accesibilidad física, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A qué modificaciones vamos a hacer dentro de la institución? Como gestión, ya sea como trabajo de la comunidad educativa. Aquí, como docentes, pues debemos darnos cuenta si tenemos algún estudiante que presenta discapacidad y debemos tener en cuenta pues los espacios que sean flexibles, que sean abiertos y sobre todo que sean de acceso fácil para que ellos puedan transitar. Esto está hablando prácticamente de los pasamanos, de las rampas, otros medios que nos pueden o les pueden ayudar a los estudiantes para que ellos circulen sin ningún problema. Con respecto al proyecto curricular, aquí nos estamos refiriendo a que prácticamente son lo que nombramos o lo que trabajamos en base a las planificaciones curriculares institucionales, ¿ya? Y esto se toma en cuenta al momento de que se va a trabajar con el estudiante con necesidades y cómo yo podría aplicar las adaptaciones curriculares modificando esta planificación curricular institucional, ¿sí? Ahora, si hablamos de los recursos humanos, ya estamos mencionando a un equipo interdisciplinario dentro de la institución, ya sea acompañado por el psicólogo, el DS, entre los jefes de área, las autoridades, incluso pueden ser profesionales externos. Externos, esto hablamos de los recursos humanos. Ahora, me he saltado los recursos materiales. En cuanto a los recursos materiales, pues estamos hablando de una variedad de recursos que puede tener tanto la institución o se los puede conseguir por medio de gestiones. También se puede utilizar o ser partícipe a los representantes legales, quienes también pueden colaborar con algunos de estos materiales o recursos materiales. Formación del profesorado. Debemos tener en cuenta que aquí, por ejemplo, si en caso dentro de la institución existe algún docente que tenga conocimiento de inclusión, que tenga conocimiento de las adaptaciones curriculares, también se puede acudir a él sin necesidad a lo mejor de pedir profesionales externos eh, para que se pueda integrar todo este conocimiento y sobre todo para que se le indique a uno como docente. En cuanto a las actitudes de los padres, docentes y estudiantes, aquí pues prácticamente se hace o se evalúa de forma panorámica lo que son el proceso educativo, donde también se involucre a todos en cada evento para que participen, ya sean los estudiantes, ya sean los docentes, todos debemos participar de alguna actividad que se realiza. Los padres, de igual forma, ellos aportan con lo que pueden y esto les ayuda también para que tengan un aspecto contundente al momento de que se crean todas este tipo de modificaciones en cuanto a los aspectos físicos y a la organización del espacio. Aquí pues se valora como quien dice el espacio, valga la redundancia, la distribución del tiempo también es meritorio mencionar aquí las condiciones del aula, ya puede ser la iluminación, si a lo mejor pues el aula está en el segundo piso, no sé, y presenta algunas o hay algunos obstáculos que pueden provocar algún accidente a los estudiantes que tienen necesidades educativas asociadas a la discapacidad o incluso para los estudiantes que no presentan pueden presentar problemas. Entonces debemos siempre tener en cuenta los espacios físicos y la organización del mismo. En cuanto a los recursos materiales, en cuanto a los recursos materiales y personales, ¿qué queremos decir con esto? Nos estamos refiriendo, por ejemplo, si en caso el DC cuenta con los materiales, fácilmente puede hacer una prestación de los mismos para que los docentes puedan trabajar de la misma forma que lo hace el DS.
¿sí? Incluso si los recursos personales, yo como docente, yo he adquirido un recurso que es a lo mejor caro, que no todos pueden costearse, o es difícil adquirirlo. Entonces, yo puedo prestarle por algún tiempo a cierto docente como para que trabaje, ¿sí? En ese sentido también se puede hacer una modificación. En cuanto a la programación, es necesario aquí una planificación individualizada del estudiante que presenta necesidades, el cual pues más adelante se tendrá en cuenta pues el documento de individualizado de adaptaciones curriculares que se va a llenar, ¿sí? En cuanto al método de aprendizaje, se revisa la metodología utilizada. eh, Aquí vamos a tener que utilizar algunas corrientes, ¿sí? Por ejemplo, podemos enseñarle a un estudiante por medio de eh, del conductismo, un tema referente. ¿Cómo podemos hablar de conductismo? Pues si no tenemos idea de qué es la teoría conductista, nosotros pues tenemos cerca a una compañera, que es la compañera del DS. Ella nos va a facilitar, incluso nos va a deducir todo esto, para no decir conductista, ya con actividades más cercanas y flexibles para el estudiante. Ahora, si hablamos de las actividades de enseñanza y aprendizaje, aquí pues se evalúa prácticamente la calidad de las estrategias y las metodologías que se va a utilizar para trabajar con el estudiante, ¿sí? Ya sean estos trabajos grupales, trabajos individuales, ya sea, por ejemplo, hay algún docente que dice que quiere participar en un taller utilizando, pues, puede ser los estudiantes que tienen discapacidad y que pueden aportar en esto. Fácilmente lo pueden hacer, ¿sí? También las casas abiertas, creando un proyecto en el cual se hagan partícipe o participen todos los estudiantes independientemente de la discapacidad que tenga y siempre integrarlos a ellos. En cuanto a las relaciones, aquí pues los miembros de la comunidad pues deben tener en cuenta que al momento de trabajar con un estudiante, a veces todo lo que se refleja entre, si existe alguna rivalidad entre docentes, vamos a tener o va a repercutir también en el aprendizaje del estudiante y por ende el estudiante va a tener el mismo desenvolvimiento con sus demás compañeros. Existe una pelea entre docentes, nosotros vamos también a pelear, dicen los estudiantes. Entonces, para eso debemos tener un clima laboral excelente, donde no existan peleas, donde no haya críticas entre nosotros, entre los estudiantes, entre ninguna persona, ¿sí? En cuanto al evaluar el contexto familiar, esto ya prácticamente, esto le pertenece al DESE, pero nosotros vamos a tener que trabajar de igual forma en colaboración con ellos, ¿sí? Con el fin de que también se pueda especificar el tipo de crianza. Esto pues nuestra psicóloga ya nos va a indicar el tipo de crianza, a lo mejor va a repercutir dentro del aprendizaje de los estudiantes. Vamos con las adaptaciones curriculares. ¿Qué entendemos por las adaptaciones curriculares? No sé si alguno de los docentes que está aquí presente en la reunión puede aportar. Entonces, que son modificaciones que se realizan estos elementos, ¿sí? En estos elementos estamos hablando, estamos hablando, estamos hablando de los objetivos, de las destrezas, de la metodología, de los recursos, actividades, tiempo de realización, evaluación y condiciones de acceso. Todas estas modificaciones se las hace con el fin de responder a las necesidades educativas específicas de cada estudiante, ¿sí? Aquí también debemos tener en cuenta lo siguiente. El principal responsable de las adaptaciones curriculares es el docente, quien cuenta con el apoyo del DESE, los jefes de área y el docente pedagogo de apoyo, en caso esté disponible en la institución, ya que, por ejemplo, tenemos asignadas algunas instituciones y debemos trabajar a veces un día por semana en cada institución. Así que la responsabilidad, pues, es de cada docente de aula.
Ahora, para tener más en cuenta sobre las adaptaciones curriculares, nosotros debemos siempre regirnos en estos principios, en estos, ¿ya? Por ejemplo, en el principio de flexibles. ¿Qué queremos decir con esto? El currículo, por ejemplo, si nosotros queremos aplicar una adaptación curricular, nosotros tenemos que la planificación microcurricular, modificarla y ser flexible en cuanto a la necesidad del estudiante, ¿sí? Aquí basada en el estudiante. ¿Qué queremos o qué entendemos por esto? Aquí, en cambio, todas las adaptaciones curriculares son adaptables al tipo de aprendizaje de cada estudiante. En cuanto a los principios de las adaptaciones curriculares, mantenemos o aquí nos menciona como contextuales, lo cual significa que se toma en cuenta el contexto inmediato, ¿sí? Son contextuales. Por ejemplo, hoy me envían lo que son me envían el informe psicopedagógico, ¿sí? Entonces, yo de esta forma, pues, con el asesoramiento, ya sea del DS o del profesional externo, trabajo para que hoy mismo poder trabajar ya con las adaptaciones curriculares y ya tener delimitado qué tipo de aprendizaje tiene y cuáles son los materiales que puede utilizar en todo este proceso educativo, ya sea temporal o ya sea permanente. En cuanto al principio de las adaptaciones curriculares realistas, aquí es necesario partir de objetivos realistas. Por ejemplo, de aquí a unos 2 meses, 3 meses, puedo decir que un estudiante con dificultades del aprendizaje puede llegar a leer. Este es un objetivo realista, pero no podemos decir que a un estudiante con discapacidad intelectual de aquí a 3 meses va a poder resolver, o solucionar estrategias, utilizar o entender instrucciones que a lo mejor le den, o entender un juego, o sobre todo que se pueda desenvolver como los demás estudiantes. No podemos marcarnos este tipo de objetivos. Siempre los objetivos se plasman en la realidad y condición del estudiante. El principio de cooperativa. ¿Qué entendemos? Aquí, por ejemplo, vuelvo a mencionar que se hace un equipo interdisciplinario, ¿sí? Buscamos el apoyo del DESE, para todo topamos el DESE, las autoridades o los profesionales o los docentes que están con su maestría en ciertas especialidades nos pueden también orientar y compartimos criterios. Y en este sentido podríamos y podremos trabajar para solucionar las necesidades del estudiante. Principios de participativas. Aquí pues muchas de las veces se hace de la vista gorda la presencia del representante legal. Muchas de las veces ni se lo conoce, muchas de las veces no porque como docente a lo mejor no queremos conversar con tal representante, sino porque aquí el problema radica en los representantes legales. Ellos suponen que a lo mejor es mi hijo y que ya tiene esta discapacidad, voy y lo dejo y con esto se acabó, ¿sí? Y este mismo problema no solo lo representan o tienen los estudiantes con discapacidad, sino los estudiantes que no tienen discapacidad también tienen el mismo problema. Así que hay que considerar también la participación del representante legal, la participación de los docentes, ya sea en talleres, capacitaciones, a lo mejor en reuniones para topar estos temas. Y aquí pues vamos a los tipos de adaptaciones curriculares. Tenemos aquí el primer grado de concreción, o como se lo conoce también, macrocurrículo. ¿Qué queremos decir con esto? Por ejemplo, aquí se refiere al modelo curricular elaborado por el Estado, ¿sí? Este es una planificación nacional o el currículo nacional que les entrega el Estado a cada institución, y en base a eso
la institución debe regirse, por lo que iríamos ya al segundo nivel de concreción, que es el mesocurrículo, ¿sí? Aquí, en cambio, se basa en ofertar o tener en cuenta el currículo nacional, pero trabajar también con planificación curricular institucional y con el PK, ¿sí? Con todas estas, la planificación curricular anual también son elaboradas dentro de la institución. Entonces, por esa razón, nosotros vamos a tener que flexibilizar todos estos proyectos o planes para trabajar después con el tercer nivel de concreción. Con el tercer nivel de concreción, ¿sí? Aquí, por ejemplo, ya se centra prácticamente solo en el estudiante. ¿A través del qué? Del documento individualizado de adaptación curricular, ¿sí? Debemos tener en cuenta también que el currículo se ajusta a las necesidades y particularidades del estudiante. Así que no lo debemos trabajar por sí solo. Vamos a utilizar siempre estos proyectos de acá para realizar las adaptaciones y teniendo en cuenta siempre lo que da como resultado en el documento individualizado, ¿sí? Y luego tendremos pues las evidencias de los cambios, si fueron fructíferos o no. En cuanto a las adaptaciones curriculares según el ente en el que se aplica. Aquí tenemos tres entes en el que se aplica. A nivel institucional, en el aula y con el estudiante, ¿sí? Ahora, cuando decimos en el centro educativo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Cuando estas circunstancias, por ejemplo, se dan, la institución educativa ajusta el currículo nacional a su contexto y a las necesidades de todos los estudiantes, es lo que se había mencionado anteriormente, ¿no? Ahora, en el aula, es decir, por ejemplo, los estudiantes aquí, ya sea solo de bachillerato, hay 2, 3 estudiantes, fácilmente podemos trabajar con la adaptación curricular o hacer las mismas modificaciones que se hace con tal estudiante que tiene dificultades del aprendizaje, ¿ya? De primero, hay otro estudiante que a lo mejor tiene la misma dificultad, podemos compartirla, podemos utilizar las mismas modificaciones, pero ya cuando hablamos acá, en cambio, del estudiante, del individual, vamos a tener que hacer o realizar una adaptación curricular particular. Vamos a utilizar las modificaciones propias para el estudiante ya que las requiera y en este sentido pues podríamos ayudar. Adaptación curricular según el grado de afectación. Esto es lo que siempre nos hemos confundido. Entonces, para eso vamos a tomarlo de la siguiente manera. Yo lo he puesto así. No sé si se entienda y si no se entiende, pues vamos a buscar otra forma para comprenderlo. El grado 1 o grado o acceso al currículo. Aquí tenemos la implementación. Aquí implementación de recursos técnicos, adaptaciones en las aulas y centros educativos. Aquí la modificación prácticamente se realiza en el espacio, en los recursos también o materiales. De recursos estamos hablando, por ejemplo, si tenemos un estudiante con discapacidad auditiva. Entonces podemos hablar de recursos como el sistema aumentativo alternativo de comunicación, ¿sí? Puede ser la lengua de señas, ¿sí? Sí, pero si estamos hablando de un estudiante con discapacidad física, nos estamos refiriendo al espacio, ¿sí? Donde él transita, a la infraestructura también. Todos estos temas con el espacio, el entorno, está relacionado al grado 1, ¿sí? Tengamos siempre en cuenta eso. Los recursos humanos, todos estos también, los espaciales, recursos de la comunicación, recursos materiales también, a lo mejor la institución cuenta con algunos que nos puede facilitar a todos los docentes. Ya. Vamos con el grado 2 de la adaptación curricular no significativa, ¿ya? Aquí, por ejemplo,
dice que se modifican los aspectos del grado 1 y además incluyen adaptaciones a la metodología y evaluación. Aquí hemos incluido lo que es el grado 1, aquí el grado 2 y tenemos en cuenta esta, la metodología y la evaluación. ¿Cómo entendemos esto? Por ejemplo, si hablamos de un estudiante que presenta dificultades del aprendizaje, lo que vamos a tomar aquí es la modificación de la metodología, como por ejemplo puede ser los grupos de apoyos o la metodología. Por ejemplo, si un estudiante no capta de esta manera, puede utilizar otra, ya sea si escribe o no escribe bien, o lo hace o lo está intentando, podemos reforzarle siempre y cuando con la lectura, pero manteniendo siempre el mismo hilo. En cuanto a la adaptación curricular grado 3, aquí estamos hablando de una significativa, ya prácticamente estamos abarcando el grado 1, el grado 2, ¿sí? Y se convierte en la adaptación curricular grado 3 o significativa. Aquí pues se debe hacer las modificaciones, ¿sí?, de destrezas de criterio de desempeño y los objetivos específicos. En cuanto a la adaptación curricular grado 1 al acceso al currículo, estamos aquí hablando de los recursos, ¿sí? De los recursos. ¿Alguno de ustedes a lo mejor conoce cuáles son los recursos que existen en la institución? ¿Podemos identificarlos a esos recursos o se nos hace complicado? Si alguien puede darme una pauta de los recursos humanos que existen en la institución. Tenemos al DS, tenemos a las autoridades, coordinadores de áreas, jefes de área, incluso el equipo de la UDAI también forma parte. Entonces, ahora, ya entendemos los recursos humanos. Los recursos espaciales, ¿cuáles son los recursos espaciales? Son los que se adaptan a las condiciones físicas de acceso. Habíamos mencionado, tocado anteriormente, pues algunas, la iluminación, rampas, ¿cuál más? Ya sean letreros, señaléticas. Estos letreros también pueden ser escritos en braille, que es el, ¿sí? Ahora, si hablamos de recursos de la comunicación, también se mencionó con anterioridad. ¿Cuáles pueden ser los recursos para la comunicación? Son recursos basados en qué? En imágenes o pictogramas, como los conocemos, ¿sí? El sistema Bliss, que es un método bastante bueno como para comunicarse con las personas que tienen discapacidad. Ahora, los recursos materiales. ¿Cuáles son los recursos materiales? Pues la utilización de estos van a beneficiar al estudiantado que presenta dificultades, discapacidad ya al momento de utilizarlas. Esta puede ser, por ejemplo, la máquina Perkins, que es para los estudiantes que tienen discapacidad visual, o los programas Hub, que de igual forma ayudan al mismo. Son plataformas donde prácticamente interactúa la persona, donde orienta, donde dan un sinnúmero de beneficios para el estudiantado con discapacidad visual, incluso otros, ya sea de movilidad, igualmente. Tenemos un bastón, entre otros recursos que es. En cuanto a la adaptación curricular, grado 2, aquí pues tenemos o no significativa. Ya se había mencionado en algún momento, ¿no? Aquí tenemos pues lo que a lo mejor hacemos en el aula.
tutorías entre compañeros. Pero, ¿cómo le entendemos a las tutorías entre compañeros? Puede ser que el estudiante que tiene más conocimiento puede brindar esa asesoría a los demás estudiantes, incluso al estudiante que en este caso necesita del apoyo, ¿sí? Se lo podría poner entre compañeros, un grupo, o en parejas también. También el grupo de apoyo, los docentes que, por ejemplo, saben más sobre necesidades. Aquí prácticamente se enfatiza en la participación docente, como se lo había mencionado. El docente que tiene más conocimiento sobre las necesidades podría aportar, ya sea en el DEC, ya sea con las autoridades o ya sea dentro del aula, con otro compañero docente, a lo mejor brindando esa asesoría, esa guía que a lo mejor le, le beneficiaría, ¿sí? Al escucharlo, al escuchar sobre todo las experiencias que ha tenido, ¿sí? Esto sería bueno tener ese grupo de apoyo, conversar entre todos los docentes, no sé, a lo mejor ya sea en un tiempo libre, y topar estos temas. Los centros, es decir con esto, por ejemplo, si yo como docente veo que mi estudiante no está captando o mis estudiantes no están captando todo lo que yo les estoy mencionando, lo que les estoy exponiendo, entonces yo tengo que buscarme alternativas. Y en este caso, pues se menciona de la siguiente manera. Voy a hacer centros de interés o rincones de aprendizajes. Por ejemplo, en este rincón voy a hacer numérico, en este rincón lengua y literatura, acá estudios sociales y acá incluso inglés, incluso otras materias que se les hace más complicado, siempre y cuando teniendo material para que los estudiantes cuando ya terminen su jornada escolar, a lo mejor se dediquen a pasar tiempo con ello y así van aprendiendo. Y la realización de proyectos. Por ejemplo, aquí hacerle al estudiante que desarrolle un proyecto que sea de su interés, que creamos que lo va a hacer, ¿sí? Sin necesidad de presionarlo, ¿sí? Entonces buscamos un proyecto que el estudiante a lo mejor se motiva al hacerlo. Entonces, todos esos proyectos también hay que tenerlos siempre en cuenta al momento de que se trabaje con un estudiante con discapacidad o que esté asociado o no a la discapacidad, ¿ya? En cuanto a la lectura en parejas, en el caso pues de los estudiantes con dislexia sería aquí, ¿sí? Por ejemplo, un compañero que presente o que se le hace difícil el público, ¿ya? Así de forma silenciosa. Vamos a poner a su otro compañerito que ya sabe leer y él va a leer y el otro estudiante va a ir guiando por el momento con el dedo. Y estamos utilizando aquí la imitación y el observar para que el estudiante pueda aprender. Ahora, si hablamos de una escritura colaborativa, estamos hablando de que esta actividad se va a utilizar a todos los estudiantes. Puede ser un grupo. Ponemos a un grupo, incluido al estudiante que tiene necesidades. En este caso, pues primero escribe un estudiante, ya, luego otro estudiante, luego el estudiante que tiene necesidades y así todos participan, pero teniendo la misma idea, ¿sí? En cuanto a los apoyos para matemáticas, pues tenemos una variedad, no sé, en la institución, en la Daniel Chalán sí cuentan con algunos, con todos diría más bien. Ahí en el departamento estudiantil, si por ejemplo no cuento como docente con estos apoyos, fácilmente puedo dirigirme al DESE, pedirle, y de igual forma si ya no los voy a ocupar, devolverlos. Estos pueden ser las tablas eh, pitagórica, la regleta de Cuisionari, puede ser los ábacos horizontales verticales, la base 10, incluso podemos utilizar o permitirle utilizar la calculadora al estudiante. En cuanto a la adaptación curricular grado 3, aquí como prácticamente estamos hablando de las destrezas de desempeño y los objetivos educativos. Esas son las modificaciones que vamos a hacer. Y por ende, se ha considerado dentro de las adaptaciones hacer estas o poner estas actividades. Por ejemplo, en las pruebas orales, puede ser una actividad bastante dinámica
donde se haga respuestas, donde se haga preguntas, donde se le dé las respuestas, ¿sí? Y de esta forma el estudiante, aunque sea permitirle al estudiante a que él responda como sea, utilizando siempre las preguntas correctas o simplistas para el estudiante al momento de que esté presentando bastantes problemas en cuanto a la adquisición de los aprendizajes. Las pruebas escritas es otra. Se debe considerar aquí pues los tipos de las pruebas, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de una prueba que ya es abierto o cerrada, es muy difícil para un estudiante también. A veces se bloquean y no responden lo que conocen o lo que saben y dejan ahí. Pero si utilizamos de otra forma, ya poniendo verdadero o falso, yo creo que sí, en algunas instituciones, en todas las instituciones creo que se está trabajando así. Preguntas de opción múltiple, complementarias también, de ordenamiento, emparejamiento y como ya se había mencionado, de verdadero y falso. Ahora, dentro de los conversatorios, estamos hablando que a partir de una lectura, a partir de que se muestra o se proyecta un video, aquí pues comienza el conversatorio, ¿sí? Con el estudiante. Comienza el observatorio con el estudiante y se comienza, aunque sea a preguntar, y se hace una reflexión, ¿cómo acotaría el estudiante si vio este video? ¿Cómo lo hago participar para que mencione algo importantísimo de tal video, de tal lectura, ya sea el protagonista, antagonista, ¿sí? La parte principal de toda la lectura o lo que más me quedó del video? Ahora, con la valoración objetiva actitudinal, estamos hablando aquí prácticamente de lo que observamos. En base a lo que observamos, nosotros podemos calificar al estudiante, porque debemos ser conscientes que si tenemos un estudiante con discapacidad, vamos a tener que valorarle también el esfuerzo que él hace, ¿sí? Porque muchas de las veces como docentes nos olvidamos del esfuerzo. Si no hizo bien tal estudiante, porque prácticamente no hizo lo que debería hacer, el resultado no fue el correcto, entonces mal. Pero no valoramos el esfuerzo. Así que aquí trata sobre todo de la valoración objetiva actitudinal del estudiante, ¿sí? En cuanto a las rúbricas, creo que la mayoría de los docentes o incluso el Minedu nos llena de puras rúbricas, aunque está bien utilizarlas e incluso crear unas donde prácticamente se puedan valorar ciertos aspectos que nosotros consideremos importantes en cuestión de la evaluación con un estudiante con necesidades, ¿eh? Otras estrategias evaluativas que podemos utilizar, ya sean maquetas, podríamos utilizar lo que son collage y vemos que el estudiante se le hace difícil pues escribir, hablar, pero podemos utilizar esto, incluso proyectos, ¿sí? Las adaptaciones curriculares según su duración. Aquí tenemos las temporales. Se trata de que las modificaciones al currículo se aplican en un tiempo determinado hasta que el estudiante disminuya todo el desfase escolar. Aquí esta adaptación o este tipo de adaptaciones se aplican a estudiantes que tienen necesidades educativas no asociadas a la discapacidad. En cuanto a las permanentes, aquí permanecen durante todo el proceso escolar. Estamos hablando a estudiantes con discapacidad, que prácticamente en un año, en 2 años escolares no podremos cambiarle. Recordando el índice habíamos mencionado sobre todo lo que son las necesidades educativas asociadas a la discapacidad, ¿no? Aquí pues tenemos lo que son la discapacidad sensorial, que se dividen en la auditiva y la visual, la discapacidad motriz o física, la discapacidad intelectual
discapacidad espectro, trastorno del espectro autista, síndrome de Rett, multidiscapacidad. Dentro de la discapacidad auditiva, para tener en cuenta la discapacidad auditiva, pues ahí hay una pérdida, ya sea parcial o permanente, de la parte auditiva, donde se podría considerar como hipoacusia o sordera, ¿sí? Solo nos vamos a mantener con ese concepto para no profundizar porque es un tema bastante amplio y nos vamos a dedicar a los apoyos. Aquí, por ejemplo, si tenemos un estudiante con discapacidad auditiva, ah, lo que recomienda aquí las adaptaciones curriculares es hablar con frases sencillas, gramaticalmente correctas, explicar sobre todo al frente del estudiante, a su misma altura y utilizando todos los recursos gestuales posibles, ¿eh? Al momento de que nos estamos refiriendo a él, al momento de que le estamos dando una instrucción, siempre hagámoslo al frente. Hagámoslo al frente, ¿sí? Ahora sí, situar al estudiante junto a un compañero oyente que se muestre empático y que pueda ayudarlo. En algunas instituciones lo han hecho y es de aplaudir eso, porque hasta la primera y segunda, bueno, las dos se han hecho. Así que empíricamente, como docentes, lo estamos realizando. ¿La entendemos cómo? La discapacidad visual la entendemos como pérdida visual que es producida por una anomalía, ya sea parcial o total, al igual que la anterior, parcial o total. Aquí lo que debemos hacer dentro de los apoyos es no obstaculizar. ¿Qué queremos decir con eso? A lo mejor, pues, si tenemos un estudiante con discapacidad visual en el aula, hemos dejado a lo mejor un pupitre, ¿sí? Hemos dejado un pupitre que representa un riesgo al momento de transitar el estudiante, debemos quitarlo, ¿sí? Aquí las puertas no deberán estar abiertas o cerradas. ¿Con qué? Porque el estudiante, ahorita, por ejemplo, si tenemos un estudiante con discapacidad visual, ya y se le hace difícil entender si está abierto o cerrado porque él solo va palpando. Y si ve que a lo mejor está entreabierta la puerta, puede producir un accidente, chocarse. Entonces, por eso es recomendable que las puertas estén siempre cerradas o abiertas, ¿sí? Porque él siempre va a utilizar el tacto para movilizarse como forma de sondeo, ¿no? El docente debe estar pendiente de la correcta utilización del bastón. La correcta en caso de que tengamos un estudiante que utilice ya bastón. Y la forma correcta pues es el bastón de forma diagonal y siempre al frente, ¿sí? Ni tampoco parado ni tampoco muy bajo. El docente debe conocer la manera de guiar, ¿sí? Aquí también debemos ser coherentes al momento de ayudar al estudiante en una sensibilización. También se mencionó esto y aquí lo vuelven a recalcar, ¿sí? Entonces, de igual forma, tengamos pendiente o tengamos en cuenta eh, cómo sería la forma adecuada de guiar al estudiante. Muchas de las veces, pues, le agarramos el bracito y lo vamos jalando. A veces, hay veces donde se había mencionado la última vez que se puede ofrecer el brazo como para que él se apoye en el nuestro y irlo guiando, ¿sí? Los compromisos. Por ejemplo, aquí hablamos de compromisos entre el, entre el representante legal, ya que muchas de las veces el representante legal brilla con su ausencia, entonces debemos también comprometerlos para que ellos estén en el día a día preguntando por ellos, a lo mejor si mandan un representante también o un delegado, como para que tengan reunión, pueda hablar sobre el tema que a lo mejor se le hace muy difícil entenderlo y de esta forma pues nosotros como docentes tengamos esos compromisos mutuos, ¿ya? Informar a los padres sobre los progresos del estudiante. Dentro de los compromisos se puede implementar estos y de las habilidades.
De igual forma, aquí las adaptaciones, pues en caso de que sería una discapacidad pues eh, temporal sería, el acceso o la adaptación sería el acceso. Las metodologías también se modificarían, las evaluativas y los objetos de destrezas con criterios de desempeño. Con la discapacidad visual se trabaja y se hacen esas modificaciones. Entendiendo, en cambio, la discapacidad intelectual, la comprendemos como una capacidad de, de intelectualidad sensible, se puede decir, inferior a la media, que presentan o se manifiesta en curso en el desarrollo evolutivo y por ende, por ejemplo, los comportamientos adaptativos. Entre ellos está la afectación a la cognición, ¿sí? A la memoria de trabajo, a la memoria a largo plazo y en este sentido. Por ejemplo, si hablamos de la discapacidad intelectual leve, aquí, por ejemplo, tenemos una ventaja para trabajar con un estudiante con discapacidad intelectual leve, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, que utilizar este tipo de apoyo, incentivar la participación y evitar la sobreprotección, nunca estigmatizar al estudiante, ¿sí? Nunca vamos a etiquetar, nunca vamos a tachar de que a lo mejor no puede, de que a lo mejor quiero darlo a otra aula, yo no quiero estar en ese curso porque no me siento capaz, ¿sí? No me siento capaz de trabajar con tal estudiante, ya que la inclusión y trabajar con un estudiante con discapacidad significa un reto. En cambio, facilitar las experiencias que desarrollen la autodeterminación y el poder de la decisión. Aquí, por ejemplo, nos menciona que para desarrollar lo que es la autodeterminación y el poder de decisión, en caso de que tengamos bueno, aquí las adaptaciones curriculares lo menciona que el docente puede tener una, otra, entre tres actividades adicionales para trabajar con el estudiante, ¿sí? Entonces, aquí, en base a facilitar las experiencias que desarrollen la autodeterminación y crear el poder de decisión, podemos presentarle dos tareas, la cual le damos la opción de escoger al estudiante para que él pueda realizarla con todo gusto, decirlo así, ¿sí? Y y podamos sacar el mayor provecho del aprendizaje. Ahora, en el repaso o retroalimentación, cuando culmina a lo mejor antes de culminar la hora escolar, esperarlo o detenerlo un momento nada más al estudiante, como para hacer una retroalimentación rápida, ¿sí? No vamos tampoco a quedarnos hasta tan tarde, sino simplemente hacer un repaso así, abuelo de pájaro, como quien diría. Entonces, y ya vamos, como le digo, inquistando este aprendizaje, ¿sí? Y si lo hacemos todos los días ese repaso, se le va a ir quedando al estudiante, va a ir aprendiendo, ¿sí? En cuanto a la moderada, emplear técnicas de modificación de conducta, que también implica un gran reto para el docente. El estudiante aquí recibe un refuerzo modelado, utilizar un lenguaje correcto y sencillo, frases cortas, enfatizar en la entonación. En cuanto a la profunda, aquí pues se requiere educación especializada en la que reciben todas las terapias, ya sean psicológicas, ya sean terapia de lenguaje, ya sean hidroterapia, entre otras terapias que pueden facilitar el buen desenvolvimiento, ya sea motor, cognitivo y conductual del estudiante. Pero en este caso, aquí lo que la adaptación curricular menciona que debe requerir una educación especializada en la que reciban todas las terapias, ¿eh? También programa educativo individual para cada estudiante cuyo objetivo principal sea lograr la autonomía funcional. Y eso requiere, por lo menos no podemos lograr que el estudiante aprenda un contenido, pero podemos lograr la independencia, la autonomía del estudiante, ¿sí? En cuanto a la discapacidad física, tenemos, primera, entendemos pues que
eh, la discapacidad física entendemos como una alteración, puede ser temporal o permanente del área motora. Difícil transitar, movilizarse, incluso mover algunos de los miembros superiores e inferiores, ¿ya? Aquí para tener en cuenta los apoyos, pues es importante aquí contar con alguien que se encargue de la movilización del estudiante en caso de que la requiera o que requiera desplazarse de un lado a otro. Retirar los obstáculos de los espacios, eso puede hacer dentro del aula, pero con lo primero pues utilizamos pues siempre la participación del representante legal. En cuanto al trastorno del espectro autista, estamos aquí prácticamente mencionando de un trastorno que neurológicamente es afectado y por ende algunas funciones también. Y más cuando son las funciones de la participación, porque son estudiantes que presentan problemas al momento de socializar, ¿sí? Y también no son personas que a lo mejor vayan a mostrar afectividad o a corresponder la empatía de una persona que está respondiendo o saludando. No, son personas bastante eh, distantes, ¿sí? Ellos quieren siempre su espacio. Así que para eso, apoyos tenemos que tener en cuenta pues la participación activa de estos estudiantes. No podemos tampoco presionarlos porque los podemos llegar a atosigar. Entonces, pero sí hay alguien que a lo mejor pueda ayudar a convencer a todo estudiante para que el estudiante pueda participar en algún evento educativo, en algún proyecto, pues nos ayudaría bastante. Aquí pues se recomienda un docente de apoyo. ¿Para qué? Para que nos sirva, ya sea, por ejemplo, si no entiende una asignatura, pues el docente de apoyo va a estar ahí. Yo le voy a explicar de esta forma y así, para que pueda trabajar también con su grupo de la mejor manera. Ahora, si hablamos de las discapacidades no susceptibles de la inclusión, tenemos dos, pero aquí prácticamente dice que es un grado de afectación bastante profundo y que la discapacidad no permite una inclusión al sistema educativo ordinario. De manera que las personas con síndrome o multiretos siempre van a tener que tener, van a requerir de un trato al sistema de educación o incluidas al sistema de educación especializada. Con el síndrome de Rett, este es un síndrome bastante nuevo, se puede decir que no tiene bases científicas que, que concuerden con lo mismo, pero sí tienen una clara evidencia, porque dice que a partir de los 3 a los 24, incluso a los 36 meses, este síndrome comienza a aparecer. Por ejemplo, aquí afecta al sistema cognitivo, tiene capacidad intelectual profunda, entonces sería imposible involucrarlo a un estudiante con síndrome de Rett, ¿sí? En cuanto a los multiretos o multidiscapacidad, ¿sí? Tenemos un estudiante que tiene discapacidad física, que tiene discapacidad auditiva y que tiene discapacidad visual, incluso intelectual. Entonces aquí, ambos requieren de una atención o terapias bastante especializadas, ¿eh? Entonces, no podemos trabajar dentro del sistema educativo ordinario con estudiantes con síndrome de Rett o multiretos o multidiscapacidades. Las necesidades educativas específicas no asociadas a la discapacidad. En cambio, tenemos aquí la dotación superior, trastornos específicos del aprendizaje, lo que se divide en dislexia,
disortografía, disgrafía y discalculia, ¿ya? Ahora, la el trastorno del comportamiento, en cambio, se divide en trastorno de déficit de atención e hiperactividad, trastorno disocial, trastorno negativista, situaciones de vulnerabilidad, enfermedades catastróficas, víctimas de violación, menores infractores, movilización y adiciones. En cuanto a la dotación superior, la característica de un niño con superdotación o dotación superior es, es visible y es notoria más bien, porque aquí, por ejemplo, encontramos a un niño que sobresale entre los demás, que se le hace fácil resolver cualquier problema matemático, que entiende cada una de las asignaturas. Por ejemplo, aquí, pues, para tener los apoyos a este estudiante o brindar el apoyo necesario para el estudiante, podemos tener una variedad de materiales, ya sean estos didácticos, ya sean experimentales, ya sean científicos, ¿sí? En cuanto a la investigación, por ejemplo, nosotros podemos motivar al estudiante con dotación superior a que, a que indague en algunos canales o datos donde prácticamente encontramos información que le puede parecer importante. Podemos incluso permitirle el acceso al Internet para que él o ella vaya adquiriendo y preparándose de forma autónoma. Eso sería en cuanto pues a la superdotación. Ahora, si hablamos de las dificultades de aprendizaje, de la exclusivamente de la dislexia, estamos hablando que aquí, por ejemplo, muestran una inteligencia promedio. Claro que no hay una afectación de los órganos sensoriales, pero el equilibrio también emocional es normal. La motivación ambiental es lo que más repercute en el estudiante y para eso, pues, como docentes, pues debemos tener en cuenta permitir el uso del diccionario para que por alguna razón el estudiante no comprenda cualquier palabra, se le hace uso del mismo para que pueda buscar esa palabra. Incluso nosotros podemos utilizar con imágenes, ya sea de forma verbalizada, un término o concepto de una palabra que él no entienda. Utilizar los antónimos, los, entre otros mecanismos educativos que nos pueden ayudar a, a adquirir al estudiante ciertos conocimientos. Estimular al estudiante siempre tenemos que estimular al estudiante. Vamos a usar, no sé, refuerzos positivos, refuerzos intrínsecos, ¿sí? También podemos utilizar algún halago que al estudiante va a significar mucho. Para nosotros a lo mejor no, pero para un estudiante un halago al momento de realizar o terminar una tarea le va a ayudar a fortalecer lo que son la autoestima, autoconcepto y de esa forma pues seguir con su proceso educativo. Valorar por su trabajo y su esfuerzo, de igual forma como las anteriores, siempre debemos tener esta prioridad, valorar el esfuerzo, ¿sí? El esfuerzo que el estudiante hace por cada actividad. Igualmente los compromisos. Aquí con el representante legal, con el representante, docente, autoridades, quienes están al frente, ¿sí? Asignar trabajos adicionales. Ya cuando termine toda la hora escolar, enviar trabajos adicionales que pueden ayudar a fortalecer, siempre y cuando teniendo en cuenta cuál es la asignatura que presenta más problemas. Dar las respuestas con otro profesional que le inspire, dar las pruebas, perdón, con otro profesional que le inspire más confianza, porque muchas de las veces hay estudiantes que se le hace difícil dar una prueba, pero con un docente, no sé. Pero si le damos a otro docente, el mismo estudiante, las cosas van a cambiar al momento de dar la prueba. Así que si es el caso hacer esta recomendación. Y se requiere adaptación grado 2, que es lo que menciona la adaptación curricular. En cuanto a la disortografía. La disortografía pues es un error gramatical
un error gramatical que puede presentar el estudiante, ¿sí? En la escritura. A estos apoyos vamos a resumir la materia, lo de hacerlo lo más conciso posible para que el estudiante pueda entender. Recursos adicionales, de igualmente se va a trabajar aquí, estimular de forma positiva, ¿sí? Coordinar las adaptaciones curriculares en cada materia, trabajos adicionales, de igual forma, ya puede ser crucigramas, puede ser dibujo, pintura, entre otras actividades que se nos puede ocurrir con el fin de que se pueda ayudar a un estudiante con disortografía. Incluso se puede hacer los trazos, se puede utilizar el punzón también como para que vaya teniendo esa coordinación y esa precisión en los dedos. Claro que no es un problema motor, es más neurológico, pero también ayudan este tipo de actividades. En cuanto a la disgrafía, tenemos pues solicitar un cuaderno cuadriculado de 4 y 2 líneas y finalmente de una línea. Permitir que el estudiante elija la tarea, al igual que un estudiante con dislexia. Enmarcar los cuadernos con márgenes de otro color, ejercitar la motricidad gruesa y fina, aunque es recomendable para ambos. En cuanto a la discalculia, es la dificultad para entender o razonar a las soluciones matemáticas, numéricas, ¿sí? Todo eso, la discalculia. Problemas en matemáticas puede ser. Aquí lo que más nos recomienda es brindar mayor mediación. Mayor mediación. ¿Qué queremos decir con esto? Por ejemplo, la mediación, vamos a trabajar con mediación a los materiales. Voy a utilizar este material que me puede ayudar para trabajar con el estudiante. Puede ayudar un docente como para que le comprenda mejor o para que él me comprenda o para que él le comprenda mejor a tal docente. Y de igual forma aquí siempre se utiliza lo que es la motivación. La motivación va a estar en todas las actividades. En todas las actividades, ya que los problemas en discalculia pues son más de inversión, de omisión de números, eh, de por ejemplo de que no entiende una secuencia, una serie numérica, entonces todo eso. Vamos a trabajar también con los recursos que se había mencionado, ya sea la tabla pitagórica, lo que es el bloque 10, entre otras, ¿eh? Trastornos del comportamiento o trastorno de déficit de atención con hiperactividad, un trastorno neurológico que también se puede trabajar con los siguientes apoyos: verificar de comprensión de tarea. Podemos aquí verificar si el estudiante comprendió la tarea que se le dio, la instrucción que se le brindó, ¿sí? Vamos a tener que buscar, si es que no comprendió, tratar de hacer otra forma o instruirle en otro sentido para que el estudiante pueda comprender la actividad. Definir reglas claras y precisas, el uso adecuado del tiempo, ¿sí? Para cada tiempo podemos, porque son estructurar rutinas, ya que son niños, estudiantes, adolescentes que muy rutinarios y repetitivos en su conducta, ¿ya? Demostrar comprensión, flexibilidad y paciencia al momento de trabajar con los estudiantes que tienen TDAH, ¿ya? Enseñar qué es accesible e inaceptable, qué es aceptable e inaceptable, ¿sí? Por ejemplo, tenemos prohibiciones dentro del aula, hacerle notar para todos, y si no entiende el estudiante, podemos buscar otra forma de enseñarle, de darle a entender qué es aceptable y qué no. Si se interrumpe constantemente, también podemos utilizar pues otros medios, ya sea un diálogo gestual entre docente y alumno, ¿sí? También aquí pues se puede utilizar lo que son la economía de fichas, que es para cambiar la conducta del estudiante. En cuanto al trastorno disocial, hay una diferencia bastante grande y amplia. Aquí, por ejemplo, el trastorno disocial dice que aquí viola, ¿sí?, las leyes básicas de las otras personas, de las demás. Pero el trastorno negativista
desafiante es prácticamente que recurre es el comportamiento irritable, que siempre va a presentar problemas, con, así sea con las personas adultas, con las autoridades, se va a presentar como rebelde. Siempre van a tener problemas. Pero lo que tiene que ver aquí, por ejemplo, con los apoyos, es prácticamente lo mismo, se puede utilizar. La evaluación, ya sea una ficha completa, socioafectiva, ¿sí? Que puede trabajar el DS, excelente clima escolar, tratar de presentar las reglas, demostrar las reglas, lo aceptable también y lo no aceptable, que es lo que a lo mejor inquebranta los derechos de cada uno de los estudiantes, intervención socioeducativa, la realización del documento individualizado de adaptación curricular y el plan de acompañamiento que más adelante también se lo va a presentar. Fortalecer el autoconcepto y la autoestima, porque muchas de las veces son estudiantes que se muestran aislados y por ende tienen ansiedad y el autoconcepto es muy bajo. Situaciones de vulnerabilidad. Habíamos escuchado al comienzo que estábamos hablando de enfermedades catastróficas, adiciones, entre otros aspectos, ¿eh? Aquí, por ejemplo, las adaptaciones curriculares en base a la condición del estudiante se debe aplicar el grado, ¿sí? La aplicación de otros insumos, si podemos utilizar también, ya sea utilizar los insumos o recursos institucionales o gestionar insumos en otras entidades que a lo mejor puedan ayudar. En cambio, al procedimiento de las adaptaciones curriculares debemos tener en cuenta de aquí partimos, la adaptación curricular individual. Pasamos por el documento individual de la adaptación curricular, el procedimiento y la matriz, lo que es el plan de aula, procedimiento y matriz, plan de acompañamiento. El procedimiento y matriz, tengo el documento, también les voy a mostrar de forma rápida y si es posible también compartirles, les pasaría al grupo. ¿Qué quiere decir el DIAC? Aquí, por ejemplo, la detección de la necesidad por parte del docente a partir de un cuestionario. En el ver anexo 1 está el CEPA, ¿sí? Entonces vamos a aplicar ese. Si no lo tienen, yo también les puedo compartir. Elaboración de informe de detección por parte del docente, que ese es al comienzo les había indicado, ¿sí? Elaboración de informe, pero no es técnico. Entrega del informe al DS de la institución educativa. No debe existir de no existir DS en la institución educativa, se debe recurrir a las instituciones anexas que sí posean el DS o a la UDAI respectiva. Determinación de la necesidad de realizar adaptaciones curriculares por parte del DS y UDAI. El DS convoca a los docentes, ¿sí? Aquí el DS convoca a los docentes y en este sentido, pues, se socializa lo que es tal documento y cuántos estudiantes hay que presentan posibles necesidades educativas. La elaboración del D con el equipo convocado, ¿ya? De no contar con el DS, es el docente de la asignatura el responsable directo de la elaboración del DIAC, aunque tiene la posibilidad de solicitar asesoramiento a la UDAI. Aprobación por parte de la autoridad correspondiente y reunión con los padres de familia para entregar el DIAC del estudiante. En este caso, ahí se harían los compromisos con el representante legal. Firma de los padres de cada una de cartas de aceptación de las adaptaciones curriculares. Nosotros como docentes ya hemos realizado las adaptaciones curriculares. Ahora, necesitamos socializar y mostrarles, por ejemplo, las siguientes características que presenta el estudiante dentro del aula. Y de igual forma, si recabamos información ya de lo que nos diga el representante legal, también podemos utilizarla. El seguimiento por parte del DS y la UDAI, revisión de los resultados. Dentro del seguimiento por parte del DS y la UDAI, pues se hace lo que son visitas áulicas, mencionarles también eso. Revisión de los resultados del primer trimestre para reajustar los elementos que lo necesiten. Reunión final con el equipo para emitir los resultados finales
y con respecto a las adaptaciones y qué tipo de adaptación. Ahora, esta es la planificación del aula. El procedimiento es el siguiente: referirse al modelo oficial. La adaptación curricular da un modelo oficial, ¿sí? Y en base a eso nosotros solo tenemos que llenar todo lo que nos pide. Ahí entre ellos están los datos personales, antecedentes familiares, antecedentes eh, escolares, entre otros aspectos considerables que la planificación de aula presenta. Es como una anamnesis más o menos. Y llenar el tercer punto sobre las adaptaciones curriculares del estudiante. Aquí en el tercer punto están sobre las adaptaciones curriculares del estudiante a partir del día, ¿ya? Revisión y aprobación por parte de la autoridad respectiva. El plan de acompañamiento, en cambio, se sintetiza la información recogida del DIAC y la planificación de aula. El procedimiento, detección e información por parte del docente, ¿ya? Referencia del caso y entrega del informe, el DS y UDAI. El docente y el DS determinan si es necesario realizar una adaptación curricular. Eso ya se ha mencionado. Según la necesidad, a partir del día que el plan de aula se realizan el plan de acompañamiento. Estos son los anexos. Tenemos el cuestionario de evaluación de problemas de aprendizaje, la valoración del aula, evaluación de los estilos de aprendizaje, perfil del docente inclusivo, que también les voy a hacer una lectura rápida, ejemplo de organización gráfico, ejemplo de rúbricas y lecturas recomendadas. Por ejemplo, el perfil del docente inclusivo tenemos ser un excelente mediador, actitud flexible, amigable, debe comprender la condición del estudiante, creativo, buscar nuevas metodologías y estrategias que ayuden a presentar la información de la manera más clara. Debe estar abierto y listo al cambio, involucrarse y considerar el trabajo con estudiantes con necesidades y una oportunidad para mejorar sus prácticas docentes y principalmente sus prácticas profesionales. Ser positivo, esto ya está. Dentro de las recomendaciones, proporcionar claras y precisas para el desarrollo de las actividades, emplear un lenguaje sencillo al brindar las instrucciones. Las instrucciones en las tareas evaluativas deben estar segmentadas, cortas, claras, precisas, para que el estudiante pueda en este sentido entender. Motivar al máximo las actividades a realizar y evaluar. Ya sea con las modificaciones que se hizo, se debe evaluar. En las evaluaciones, otorgar puntaje a los pasos intermedios de las preguntas a evaluar, aunque el resultado no sea el correcto. Utilizar los apoyos humanos, didácticos, técnicos, tecnológicos necesarios. Valorar el aumento del tiempo o la condensación de objetivos. Valorar la reducción de la cantidad de preguntas. Permitir al estudiante el uso de ayudas técnicas propios. En este caso también se puede utilizar lo que es las tecnologías informáticas de comunicación. Proporcionar seguridad y confianza, respetar sus rutinas diarias, evitar distractores.